día de hoy vamos a estudiar el Salmo 19 y tiene por título esta predicación, Observando la gloria de Dios en su revelación. Observando la gloria de Dios en su revelación. Ese es el título de la predicación del día de hoy. Y déjenme decirles que entre todos los salmos de la palabra de Dios, el Salmo 19 es de los más populares de todo este libro. ¿Por qué? Porque en este pequeño salmo nos da un pequeño panorama de todo lo que vamos a ver, todo lo que vamos a encontrar en el gran Salmo 119. Pero no por hecho de que sea pequeño quiere decir que hay que despreciar este salmo, o no de hecho de que el Salmo 119 va a abarcar con mucho más generalidad, mucho más específicamente el tema de la palabra de Dios, quiere decir que vamos a, como creyentes, a despreciar el Salmo 19. Claro que no, este salmo también tiene sus propias virtudes, también tiene cosas interesantes que nosotros podemos agarrar para nuestro crecimiento espiritual. Pero antes de meternos a este salmo y antes de leerlo, quiero que nosotros veamos el título que encontramos en el Salmo 19. Abran sus Biblias, primeramente antes de leer el salmo vamos a ver el título. Vean lo que dice. El título no es el primero, el título realmente es el segundo. Su título es Al músico principal, Salmo de David. Ese realmente sería el título del salmo, no el otro que la Reina Valera le colocó, la versión que ustedes tengan le colocó, para nada. Y en este pequeño renglón, hermanos, nosotros encontramos muchísima información. Primeramente encontramos que este salmo va dirigido al músico principal, o sea, al director de orquesta, al director de alabanza. Tiene una instrucción dirigida a él. ¿Para qué? Bueno, a lo mejor para que haga algunos arreglos en el cántico. Pero también vemos en este título la autoría de este salmo. Encontramos quién es el autor de este salmo. Entonces no tenemos por qué estar divagando y preguntándonos quién escribió esto, sino es otro más que David. Salmo de David. ¿Quién es David? Aquel rey famoso del pueblo de Israel. Aquel que si tú le preguntas a un judío, él te dice, David fue nuestro más grande rey de todos los tiempos. Aquel cuyo las escrituras dicen que fue el hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de tener una vida como la de nosotros pecadora, pero cuando Dios examinó su corazón, dijo, este hombre realmente me ama con todas sus imperfecciones, pero lucha con todas sus fuerzas para hacer mi voluntad. Y aunque este salmo, hermano, no tiene una fecha exacta en la cual los teólogos se han puesto de acuerdo en qué fue escrito este salmo, una fecha para que nosotros podamos ver en el cual fue escrito, realmente no importa mucho, hermanos, saber la fecha exacta. ¿Por qué? Porque este salmo toca temas muy gloriosos, muy importantes, que trascienden la época. Temas que trascienden la época. Entonces, antes de adentrarnos a este salmo, hermanos, y antes de leerlo, hay autores que mencionan que este salmo tiene dos temas. Hay autores que mencionan que este salmo tiene de 2 a 3 temas. Entonces, hay quienes se han atrevido a pensar que el autor de este salmo, que fue David, se atrevió a agarrar salmos, un cántico pagano, junto con otros salmos ya conocidos, y simplemente los juntó. Pero déjenme decirles, hermanos, que nada está más lejos de la realidad. Este salmo es un único cántico. Este salmo tiene un gran tema, el cual es la gloria de Dios. Pero David quiso mostrar este gran tema de la gloria de Dios, dividido, sí, en 3 partes, en 3 grandes partes. Entonces, David aquí está manifestando a Dios como un gran artista. David aquí está manifestando a Dios como un gran artista. Y David nos quiere presentar 3 grandes obras de nuestro Dios por medio de este cántico. Yo quiero que ustedes imaginen esto. Primeramente, del verso 1 al verso 6, tenemos a David mostrando a Dios como un gran pintor. ¿Por qué? Porque David nos dice, ve la creación, ve el cielo, que es su lienzo de nuestro Dios. El firmamento fue hecho por la obra de sus manos. Ve esa gran creación.
El artista de esta gran pintura, de este gran lienzo, es nuestro Señor. Pero también nos quiere presentar a Dios como un gran escritor. Entonces, cuando David dice, vean la obra de sus manos, que es el cielo, maravíllense con la creación de los astros, también dice, ahora volteen a ver las escrituras y vean qué poderosa pluma tiene nuestro Señor, que es capaz de manifestar su ser en su santa palabra. Y esto lo vamos a encontrar de versos 7 al 10. Pero, si ya tenemos al Dios pintor, si ya tenemos al Dios escritor, ahora en los últimos versículos, el salmista nos quiere hacer ver a Dios como el Dios escultor. ¿Por qué? Porque si ya Dios nos mostró su gloria en su creación, si ya Dios nos mostró su gloria en las escrituras, ahora Dios dice, ahora yo quiero mostrar mi gloria en ustedes y yo los voy a esculpir y ustedes me van a ayudar a esculpirlos, a hacerlos a la imagen de mi Hijo Jesucristo. Nosotros nos vamos a dar forma con la poderosa mano de nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Veremos el día de hoy 3 medios para ver la gloria de Dios. Vamos a leer este salmo para después presentarles el bosquejo del día de hoy. Salmo 19, vean lo que dice. Al músico principal, Salmo de David. Dice así la palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que las delicias del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía, redentor mío. Les presento el bosquejo, quedaría así de la siguiente manera. Punto número 1 del bosquejo. Observando la gloria de Dios en la creación. Del verso 1 al verso 6. Punto número 1 del bosquejo. Observando la gloria de Dios en la creación. Verso 1 al verso 6. Punto número 2 del bosquejo. Observando las virtudes de la palabra de Dios. Verso 7 al verso 10. Punto número 2, observando las virtudes de la palabra de Dios, verso 7 al verso 10. Y por último, punto número 3 del bosquejo, observando nuestra corrección, verso 11 al 14. Punto número 3 del bosquejo, observando nuestra corrección, verso 11 al 14. Ahora sí, hermanos, vamos al punto número 1 del bosquejo, observando la gloria de Dios en la creación, y vamos a centrarnos de lleno al verso 1. Yo sé que son muchísimos versículos, pero vamos a irlos desarrollando. Vean lo que dice el verso 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahora, hermanos, no creamos que solo los humanos estamos llamados a proclamar la grandeza del Todopoderoso Yahvé. David aquí abre nuestros ojos y dice que también los cielos, el firmamento, anuncia la gloria de Dios. Y ustedes dirán, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que el lienzo del cielo también anuncie las grandezas de nuestro Dios? ¿Cómo es esto posible? Pues déjenme decirles que desde la misma forma en las cuales los museos
cuando se presenta en un museo una pintura y tú vas a este museo y tú dices, detrás de esta pintura hermosa hay un creador, también los cielos están llamados a apuntarnos al creador de toda la naturaleza. Cada vez que tú sales en las noches y alcanzas a ver las estrellas, cada vez que tú sales en el día y ves al sol, bueno, lo ves de reojo, sabes que está allí. Cada vez que tú ves la luna, todo eso te tiene que llevar a pensar, a decir, hay un creador que diseñó todo esto y es el Dios de las maravillas. Eso es lo que tiene que apuntar el cielo. Por eso el cielo anuncia la gloria de Dios, porque el cielo apunta a un creador inteligente, alguien que realmente hizo todo. El cielo nos muestra que hay un creador, a diferencia de lo que algunas personas dicen. Las personas que son más estudiadas en nuestro mundo, las personas que se levantan el cuello diciendo que saben de ciencia, simplemente cuando levantan la mirada a los cielos en una noche estrellada, ellos realmente dicen esto: ¡oh, qué hermoso cielo que fue creado por el azar! ¡Qué hermoso cielo que el mismo universo fue formando por miles de millones de años! Entonces, ¿cómo explican estas personas la vida? ¿Cómo explican estas personas la creación? Bueno, ellos dicen que de la nada algo salió, porque esa es su teoría, que de la nada algo salió. Primero les preguntas, ¿qué había antes de los tiempos? Nada. Y de repente, la nada creó algo. La primer célula, el primer átomo, no sé cómo decirle. Y después de eso, pasaron miles de millones de años, se crearon más células, se crearon más átomos, y pasaron otros miles de millones de años, y esos de la nada se juntaron, y pasaron miles de millones de años, y se creó el caldo primordial, y pasaron miles de millones de años, y después se empezó a crear los planetas, se empezó a crear todo lo que hay en los planetas, y todo esto fue hecho al azar. Nadie fue autor. Todo fue hecho por pura coincidencia. Y recuerden, no podemos decir que tampoco el universo lo creó, porque de acuerdo a su teoría, el universo no tiene conciencia. Entonces simplemente todo fue creado así. Pero déjame decirte una cosa, hermanos. Si quitamos a Dios de la ecuación de la creación y pensamos igual que estas personas, que de la nada procede algo, que de la nada fuimos creados, entonces tenemos que admitir un punto muy relevante. Tenemos que admitir que no hay propósito alguno en la creación. ¿Y qué crees? Si tú fuiste sacado del azar, tampoco hay propósito en tu vida. No hay propósito en tu vida. ¿Por qué? Porque de la nada salimos y a la nada nos dirigimos. No importa el tipo de vida que lleves, no importa lo que estés sufriendo, no importa el gozo que tengas. Tú no vales más que el microbio que pisas con la suela de tus zapatos cada día. No vales más, porque no hay razón de tu existencia. Si de la nada saliste, si la postura científica es la correcta, no hay por qué vivir, no hay ningún propósito. Yo vivo para alcanzar mis sueños. ¿Y después? ¿Después de la muerte? ¿Vas a ir al mismo lugar que el violador? ¿Vas a ir al mismo lugar que Hitler? La nada. Tu vida no vale. Si ellos tienen la razón. Pero si al ver la creación, si al levantar tu mirada a los cielos, eres consumido por el peso del Creador, entonces tu corazón está siendo preparado para aceptar la verdad del Evangelio y entender que el hombre existe para un propósito. Entender que realmente el hombre fue creado con un diseño inteligente como el resto de la creación para servir un propósito supremo, lejos del que tú quieras para tu vida. ¿Sabes cuál es este propósito supremo? Que el Creador te ha dado a ti, que el Creador me ha dado a mí y el Creador le ha dado a toda la creación. El propósito supremo del hombre es darle la gloria a Dios y trasciende esta vida y va a pasar por toda la eternidad. El inconverso le dará la gloria a Dios en el infierno y tú, hombre salvo por Cristo, le darás la gloria de Dios alabándole por toda una eternidad donde conocemos el cielo, la nueva Jerusalén. Así es. Entonces tu vida ya tiene propósito.
Así es, hermanos, si los cielos tienen razón, ellos nos apuntan a un creador inteligente, el cual le va a dar sentido a nuestras vidas, le da sentido a esta tierra, le da sentido a la creación. ¿Y qué crees? También le da sentido a la bondad, a la justicia y a la santidad. ¿Por qué? Porque si tenemos un creador bueno, justo, santo, este mismo pecador va a castigar al malo, al injusto, al diabólico, y le va a dar su justo juicio, que es el infierno. Y a nosotros nos va a dar nuestra justa recompensa, que es el reino de los cielos. Y de esto se encarga el lienzo del cielo, en darnos a conocer al Todopoderoso. Vayan a Romanos capítulo 1, verso 20. Vean lo que declara esta palabra. Romanos capítulo 1, verso 20. Dice así la palabra de Dios, Romanos capítulo 1, verso 20. Dice así la palabra de Dios, Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación fue puesta por Dios para que la creación apuntara al Todopoderoso, para que cuando la gente viera en el ejemplo de David los cielos, la gente se maravillara y la gente dijera, hay un creador inteligente detrás de todo esto que le da sentido a todo lo que existe. Pero la gente no quiere verlo. Pero la diferencia entre ellos y tú es que tú aceptas esta realidad. Y por lo tanto, eres una persona que puede conducirse con un propósito. Hay gente que mataría por saber su propósito en esta tierra. De hecho, es una pregunta que muchas veces nos hacemos, ¿no? Cuando somos jóvenes. ¿Para qué vine? ¿Para qué existo? ¿Para qué me casé? No, bueno, esa pregunta viene después, no, pero sí, son preguntas que decimos, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué existo? ¿Cuál es mi propósito en la tierra? Aquí lo tienes, dale la gloria a Dios, no hay más. Y a raíz de este supremo propósito, por la cual todos fuimos creados, tu vida tiene que girar y tomar decisiones para cumplir con este propósito. Dale la gloria a Dios. Vamos a continuar con nuestro texto. Vean lo que dice Salmos 19, versos 2 al 4. Este está interesante, vean lo que dice Salmo capítulo 19, Salmo 19, verso 2 al 4. Dice así la palabra de Dios. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Ahora, de acuerdo a un artículo que publicó el Ministerio Respuestas en Génesis, que Respuestas en Génesis es un ministerio científico cristiano, por supuesto, dicen que se ha llegado a descubrir que las estrellas, y ustedes saben, las estrellas son soles, las estrellas emiten sonidos que solamente se pueden percibir a ciertas frecuencias, como si estuvieran hablando, como si estuvieran palpitando los soles, las estrellas, demostrándonos que en algún sentido este salmo tiene razón. Los cielos hablan entre ellos, los cielos con este sonido invisible para nuestros oídos, imperceptible para nuestros oídos, le dan gloria a Dios. Es como si latieran, es como si hablaran las estrellas en un término científico. Pero no caigamos en el error, hermanos, en creer que las estrellas hablan nuestro idioma, que de repente nuestro sol va a empezar a hablar con nosotros. ¿Por qué? Porque de esto no está hablando el texto. Recuerden, estamos estudiando un libro, ¿qué? De salmos, un libro de salmos, un libro poético, un libro de poesía. Entonces, de una forma poética, el salmista David le quiso dar a un objeto inanimado un atributo, una cualidad humana, que es darle un lenguaje, de que ellos se pueden expresar, ¿cierto? ¿Para qué? Para darnos a entender un mensaje mucho más grande. ¿Cuál es
que si la creación pudiera comunicarse con nosotros, si el cielo, si todas las estrellas pudieran comunicarse con la humanidad, contigo, conmigo, con todos, las estrellas estarían diciendo este mensaje: adoren a Dios, no me adoren a mí. Este sería el mensaje que las estrellas nos estarían dando. ¿Por qué? Porque si existe una creación, entonces debe de haber un creador que es mucho más grande y mucho más supremo que la misma creación. La creación jamás va a poder ser superior al creador. Y con esto quiero traer a la idea la postura del panteísmo. ¿Cuál es esta postura? ¿Qué es lo que sostiene la postura del panteísmo? Que también, por cierto, es una postura religiosa. El panteísmo afirma, sostiene en su postulado que la creación, que toda la creación es parte de Dios. Por lo tanto, la creación es Dios. Ellos te dicen, Dios está en todos lados. Y tú dices, bueno, sí, Dios está en todos lados, Dios es omnipresente. Pero después te dicen, claro, Dios está en la silla, Dios está en la cámara, Dios está en la pared, Dios está en tu corazón. Todo es Dios. Esto es ridículo. Es verdad, Dios está en todos lados, Él es omnipresente, pero no todo puede ser Dios. No en todo puede haber deidad. Porque si en todo hubiera deidad, la silla sería Dios, la cámara sería Dios, la pared sería Dios, tú serías Dios. ¿Entiendes lo ridículo de esto? Ahora, solamente con la observación, ¿tú tienes poder divino dentro de ti? Tú puedes decir, hágase la luz, y se hizo la luz. Las estatuas de los santos, si el panteísmo fuera cierta, hubiera divinidad de él en ellos. ¿Las imágenes de los santos pueden moverse por su propia voluntad? Claro que no. Entonces el panteísmo está mal. No hay divinidad en las cosas. No todo es Dios, como ellos dicen. Una cosa es la creación y otra cosa es el creador. ¿Saben? La palabra santo tiene dos significados. Uno, que Dios está, bueno, aplicados a Dios, por supuesto. Uno, que Dios está separado del pecado. La palabra santo quiere decir separado. Ese es el significado de la palabra santo. Entonces imagínense como que ustedes están cortando una zanahoria, cortas y separas. Separas lo bueno y separas lo malo. Digamos la colita de la zanahoria. Cortas, tiras la colita de la zanahoria y separas la zanahoria buena. Es un sentido así de cortar y separar la palabra santo. Entonces nuestro Señor está separado de la maldad de este mundo porque Él es completamente puro, completamente glorioso. Pero ¿qué creen? También aplicado a Dios, la palabra santo quiere decir que Él es diferente, está separado de la creación. Él no es igual a nosotros y nosotros como creación nunca vamos a ser igual a Él. Jamás. Él es diferente, Él está separado, Él es santo. ¿Qué se acerca más a Dios? ¿Qué más semejante a Dios? ¿El hombre? ¿Un gusano? ¿O el más poderoso de los ángeles? ¿Qué es más similar a Dios? La respuesta a esta pregunta es nada. ¿Por qué? Porque Él es santo, Él es diferente. Nosotros somos creaciones, Él es el creador. Y eso es lo que está apuntando la creación, eso es lo que está apuntando el firmamento. El firmamento nos está diciendo a viva voz, yo no soy el creador, yo soy una creación que simplemente está hecha para reflejar al creador. Adórenlo a Él. Y ahora el salmista nos va a poner un ejemplo de una creación muy poderosa, bueno, que nos da sustento a nosotros aquí en la tierra, el sol. Vean lo que dice al final del verso 4, Salmo 19, al final del verso 4 al verso 6. Salmo 19, final del verso 4 al 6, dice así la palabra de Dios. Dice, en ellos puso tabernáculo para el sol, o sea, en el firmamento. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Ahora, aquí David nos presenta al sol en su máximo esplendor, como nuestra estrella de nuestro sistema solar, como la estrella que alumbra nuestro planeta. Gracias a su luz de esa estrella, nosotros en el día podemos hacer todas nuestras actividades
Y ya que la estrella, ya que el planeta está trasladándose y rotando a través del Sol, pues también nos puede dar oscuridad, dependiendo de nuestra posición geográfica, para que nosotros también podamos dormir. Bueno, pues dice David, pues ven esta estrella que no se cansa de moverse, que siempre está haciendo su trabajo, que como esposo sale de su tálamo para trabajar, que nos sustenta a todos nosotros con su luz. Dice, bueno, volteen a ver a la estrella. ¿Qué creen? Esta estrella es creación del Todopoderoso. Y aún esta estrella obedece al gran Yahvé. Vayan conmigo a Génesis capítulo 1, verso 14 al 19, para que vean que aún esta gran estrella es creación del Todopoderoso Dios. Génesis capítulo 1, verso 14 al 19. Vean lo que dice. Escuchen la palabra de Dios. Génesis 1, 14 al 19. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también, ¿qué? Las estrellas, o sea, hizo el resto del firmamento, los otros soles, ¿no? Que nosotros aquí desde nuestra tierra la vemos chiquitas, pero son soles. Verso 17, y las puso Dios en las expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde, en la mañana, el día cuarto. Dios creó todo el firmamento. No es que la nada haya creado nada. Dios creó el firmamento, Dios creó nuestra estrella. Y aún la pregunta del millón, ¿aún la estrella que es el sol obedece a Dios? Claro. Yo lo leo, vean la potestad que Dios le dio a Josué para detener al sol. Josué 10:13. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Dios le dio el poder a Josué para detener al sol. Y unos dirán, bueno, entonces, si nuestra lumbrera mayor obedece a Dios, ¿qué tan poderosa puede llegar a ser si la ponemos a combatir con el Todopoderoso? ¿Por qué digo esto? Miren, muchas religiones a través del mundo, ¿cómo ven al sol? Como una deidad. Ahí tenemos a Ra, ¿no? Me parece que sí es Ra, el dios del sol de la mitología egipcia. Ahí tenemos a Apolo en la mitología griega. Todo el hombre, al ver el poder del sol, lo quiere adorar. Pero a pesar de que sí, nuestro sol es fuerte, nuestro sol es poderoso para brindarnos luz y vida aquí en la tierra, no es nada comparado su poder con el poder del Todopoderoso Dios. Aquí quiero darles un versículo donde se ve el poder de Dios en contra del poder del sol, del poder del creador en contra del poder de una creación. Vean lo que dice Éxodo 10, 21 y 22. Vean lo que dice. Para aquellas personas que piensan que el sol es un Dios que merece darle culto. Éxodo 10, 21 y 22 dice así. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. ¿No se supone que el sol siempre alumbra? ¿No se supone que la luz del sol penetra cualquier oscuridad? Cuando el Señor hizo la oscuridad, en este día, en este juicio, el sol no pudo hacer nada en contra de la creación de Dios de la oscuridad. El poder de nuestro Creador es superior al poder de cualquier Dios, aún de su misma creación. Entonces, ¿para qué fue puesto el firmamento? ¿Para qué fue puesto los cielos? Para decir, adoren al Todopoderoso, que es el verdadero Dios.
Pues el Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Y vean lo que dice Colosenses 1:16. Nos dice el propósito, nos dice por quién fueron hechas todas las cosas, Colosenses 1:16. Colosenses 1:16 dice así la palabra de Dios. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Ángeles, potestades, serafines, querubines, los ancianos que se mencionan en el Apocalipsis, las 4 seres vivientes que están en el trono de Dios. Todo esto fue creado por el Señor. ¿Para qué? Para darnos a entender que solamente Él merece la gloria. Entonces, cada vez que voltees a ver el cielo, cada vez que veas estrellas en el firmamento, cada vez que tú veas la luna, o bueno, alcances a ver el sol de reojo, todo eso te tiene que apuntar ¿a qué? A que el Creador es supremo, a toda la creación. Y que en la creación hay un diseño inteligente que apunta al Creador. Bueno, David aquí ya está dejando a un lado el lienzo de la creación, ya está haciendo a un lado el lienzo de los cielos, y ahora está diciendo, ahora diríjanse sus ojos de ver el cielo, agachen la mirada y ahora vean sus escrituras. Porque a continuación David nos va a decir, si que piensan que la creación nos apunta abundantemente a darle la gloria a Dios, dice David, se van a maravillar de lo que van a ver en las escrituras, porque las escrituras son reflejo personal de Dios, un reflejo fiel de la personalidad de Dios. Vayan conmigo al verso 7, Salmo 19, verso 7. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar, hermanos, en los siguientes versículos que vamos a leer, 6 virtudes de la palabra de Dios que harán que lo apuntemos a Él, que nos harán ver que Dios es glorioso. Vean conmigo el verso 7, lo que dice. La ley de Jehová es que es perfecta, que convierte el alma. Vamos a ver el primer punto. Dice David, la ley de Jehová es perfecta. Bueno, primeramente también este verso te puede traducir como la Torá de Jehová es sin defecto. La Torá de Jehová es sin defecto. Es decir, que la ley de Dios se encuentra libre de cualquier corrupción y siendo perfectamente buena como nuestro alimento espiritual y perfectamente apropiada para cumplir su propósito en nuestra vida como creyentes. Tanto así que por eso Pablo escribe en 2 Timoteo 3, 16 y 17 lo siguiente. Yo lo leo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para destruir injusticia, a fin de que el hombre de Dios sea como perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué? Porque para eso está puesta la ley de Dios, para ayudar al hombre a que sea perfecto. Entonces, si la ley de Dios procede de Dios, y si Dios es perfecto, por lo tanto la ley tiene que ser ¿cómo? Perfecta. Así es. Esto lo dice Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecta. Entonces, si la ley que procede de Dios es perfecta, porque Dios es perfecto, esto quiere decir que la ley que fue hecha por el Creador no necesita mejorar, no necesita una reedición, no necesitamos suplantarla por nada, porque la ley perfecta está completa, perfectamente estructurada. ¿Para qué? Para que el hombre le pueda dar la gloria de Dios por medio de lo que está allí escrito. Entonces, nace la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que hace en nuestras vidas la ley perfecta de Dios? Vean lo que termina diciendo el verso 7. Convierte el alma. Esto es lo que provoca en nuestra vida la ley perfecta de Dios. Convierte el alma. Ahora, la idea de convertir el alma es una idea de volver en sí. Es como si dijéramos,
Si tú sigues la ley perfecta de Dios, volverás en sí. Tu alma volverá en sí. Es como si estabas por un camino equivocado y de repente vuelves en sí y vienes al buen camino. Un ejemplo de esta palabra encontrada aquí la encontramos en el hijo pródigo. Vayan conmigo si quieren a Lucas 15:17. ¿Qué es lo que hizo el hijo pródigo? Le pidió el dinero a su padre, ¿no? Que en sí sería el padre pródigo, ¿no? Porque pródigo quiere decir el que despilfarra. Y el padre pues tuvo mucha gracia. Entonces, el hijo va con su padre, le dice, dame mi dinero, dame mi herencia. Y el hijo despilfarra la herencia, se queda sin dinero. Y de repente, mientras estaba comiendo con los puercos, ¿qué dice? Lucas 15:17. Dice lo siguiente, y volvió en sí. Dijo, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volvió en sí. De repente tuvo un lapsus. Pues mi padre tiene dinero, mi padre me ama, no me va a dejar morir de hambre. Voy a trabajar con él como un jornalero, voy a pedirle perdón. Si tú estudias la ley de Dios, esto pasará con tu mente. Volverás en sí. ¿Estarás en pecado? Si tú lees la palabra de Dios, simplemente, volverás en sí y dirás, he estado viviendo mal. He estado viviendo conforme Dios odia esta vida. Quiero vivir conforme la perfecta palabra. Quiero dejar mi pecado y quiero que mi corazón se incline a Él. Entonces, tu alma es convertida de muerte a vida. Esto es lo que está diciendo David. Entonces, si tú prestas atención a la ley de Dios, el Creador, por medio de su ley, cambia tu vida a la imagen de Cristo. Vamos a seguir en el verso 7. Vean lo que dice. Primero dice la ley, ¿no? Después dice el testimonio. Dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra fiel se puede traducir también como firme, duradero, de confianza, verdadero. Y estas son hermosas palabras, porque el creyente cuando abre su Biblia para meditar en los testimonios de su Señor, a contemplar la ley, él tiene que estar consciente que todo lo que está escrito en este testimonio de este santo libro es 100% fiable, 100% verdadero, 100% firme, 100% duradero, y puede confiar en él, en cada letra, en cada palabra, en cada oración, porque los testimonios de Jehová son fieles. Y por favor, yo te digo que no cometas el error de leer la palabra de Dios, encontrar una promesa de Dios y de repente cerrar la Biblia y decir, quizás Dios no cumple esta palabra en mí. Aquí dice que todo aquel que se acerca a Cristo en el arrepentimiento, Cristo lo adoptará, lo regenerará, pero quizás esto no aplique en mí. No pienses eso, porque si el Señor dice que todo aquel que acepta a Cristo será salvo, ¿qué crees? Todo aquel que acepta a Cristo será salvo. Y si el Señor dice todo aquel que rechaza a Cristo morirá en el infierno, ¿qué creen? Todo aquel que rechace a Cristo morirá en el infierno. Yo te voy a dar un versículo donde habla de la firmeza palabra que encontramos en las Escrituras. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 6, versos 17 al 20. Hebreos capítulo 6, versos 17 al 20. Para que vean la inmutabilidad en la palabra de Dios. O sea, que nunca cambia la palabra de Dios, nunca cambian sus promesas. Todo lo que está allí es y será. Hebreos capítulo 6, versos 17 al 20. Dice así la palabra de Dios, Hebreos 6, 17 al 20. Por lo cual, queriendo Dios, escuchen, mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, de su palabra, interpuso juramento,
para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros, como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios ha jurado, 1, por su nombre; 2, que su palabra es verdad. Tenemos testimonio de su palabra, de su juramento y de su persona, que lo que encontramos aquí es verdad, fiel, justo, verdadero, y que lo va a cumplir. Así es. No deposites tu fe en tus creencias. Deposita tu fe en la palabra fiel y verdadera que es esta, en este testimonio. Porque Dios lo da y dice: mi consejo es inmutable, nunca cambia. Así que lo que te he prometido es y será. Y así tenemos que creerlo. Pero hay una segunda parte, que es lo que dice: el testimonio de Jehová es fiel. Ya lo vimos, firme, duradero, confiable, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que hace este testimonio fiel? Que hace sabio al sencillo. Ahora tendremos que entender qué quiere decir la palabra sencillo, ¿no? ¿Cómo de una persona sencilla va a ser una persona sabia? Entiéndase por persona sencilla una persona, en el más simple término de la palabra, una persona simple. Alguien con poco entendimiento. Alguien que se cree todo. Esa es una persona simple. Una persona con poco entendimiento, que se cree todo lo que escucha, que se cree todo lo que le cuentan. John MacArthur hace una comparación como alguien que tiene una puerta abierta. ¿Han escuchado las personas que dicen, especialmente con las cosas esotéricas, que dicen: ten la mente abierta para que puedas entender esto? Esta es una persona simple. Una persona que tiene la mente abierta a todo. Que no pone límites para su mente. Y que deja entrar cualquier basura a su mente y a su corazón. Entonces una persona simple es una persona que, lejos de estudiar la palabra de Dios, solo se la pasa viendo en internet videos de fantasmas, videos de ovnis, videos de teorías conspirativas. Y cuando las ve dice: ay, sí es cierto, los Anunnakis existen. Ay, sí es cierto, se me apareció a mí también mi abuelita. Eso es lo que dicen. Ah, sí es cierto, ese chamán es el, ¿cómo se le llama? El líder de este municipio de Veracruz donde hay mucho. Ah, es el brujo mayor. Ah, sí es cierto, porque internet lo dice. Tiene su mente abierta. Es una persona simple, es una persona sin entendimiento. Pero hay buenas palabras para ti, persona simple, persona sin entendimiento. Si tú lees la palabra de Dios, te puedes volver sabio. Obviamente tienes que dejar de ver toda la porquería que ves, ¿no? Pero el chiste es eso, suplantar la porquería que ves, que te vuelve simple, cerrar la puerta de tu mente y tu puerta de tu corazón a esta porquería y abrirle plenamente las puertas de tu mente y tu corazón a la palabra de Dios. Esto es lo que David está diciendo, que te puedes volver sabio al entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque mientras lo que ves en internet es basura, tonterías, en todo el sentido de la palabra, cuando estudias la palabra de Dios encuentras verdad, encuentras cosas verdaderas. Y cambia tu mente. ¿Por qué? Porque quizás en internet tú estás viendo, vuelvo a lo mismo, no está mal ver cosas en internet, no está mal ver videos, pero quizás, o en la tele, te encuentras un video de un fantasma y en lugar de decir: sí, cierto, los fantasmas existen, porque a mí se me apareció mi abuelita, se me apareció mi hermano, ahora que eres sabio, que dejaste esas simplezas atrás, vas a decir: ese video tiene mentira, porque la palabra de Dios dice que no existen los fantasmas. ¿Cómo sabemos esto? Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de esto, el juicio. Cuando el hombre muere, automáticamente va a la presencia de Dios y es enjuiciado. ¿Creíste en Cristo? Cielo. ¿No creíste? Juicio, infierno. ¿Y qué creen? De acuerdo a la parábola de rico y el Lázaro, nadie puede salir del cielo y nadie puede salir del infierno. Entonces, lo que se me apareció el otro día,
O lo que vi en el video el otro día, no es un fantasma, es un demonio. Así de simple. No tengo que seguir viendo esta porquería. Cambia tu mente, claro está, ¿no? Es que el nuevo sistema mundial, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Quién tiene el control de todo? Dios. Entonces que no te importe eso, tú sigue con tu camino, que es glorificar a Dios por medio de su evangelio, punto. Es que mi primo es reptiliano, ¿te consta? No, deja de inventar cosas, ¿no? Así de simple. Deja de ser simple. Bueno, esto es una de las ventajas de la palabra de Dios. ¿Me explico? Espero que sí. Si no, vengan conmigo después. Vean lo que dice. Me voy a meter más rápido. Dice el verso 8, son 14 versículos. Es que aquí hay mucha aplicación, pero me voy a tratar de ir un poco más rápido. Vean lo que dice. Salmo 19, verso 8. Vean lo que dice. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Bueno, los mandamientos de Dios son rectos. ¿Esto qué quiere decir? Que son correctos, que están nivelados, derechos. Esta es una idea de que, de acuerdo a la naturaleza buena de Dios, santa y justa, sus mandamientos siguen una línea de tal manera que no te dejarán pecar. Son rectos, conforme a los atributos de Dios, conforme a la personalidad de Dios. Bueno, ¿y por qué el texto dice que alegran el corazón? Bueno, porque si tú eres nacido de nuevo, cuando lees las escrituras y te muestran los caminos rectos de Dios, encontrarás que en ellos hay felicidad, hay placer, hay alegría. ¿Qué es lo que encuentras cuando sigues los caminos de Satanás? Tristeza, descontento, soledad. ¿Por qué? Porque piensas que te mereces todo y cuando no lo tienes te desanimas. Pero cuando llegas a Cristo, reconoces tu lugar, sabes que no mereces absolutamente nada y todo lo que Dios te da es por gracia. Y si todo lo que Dios te da por gracia, tienes que estar agradecido por lo mucho o poco que tienes ante tus ojos, ¿cierto? Entonces hay satisfacción en tu alma si le sigues a Él. Por eso, los mandamientos de Jehová son rectos porque siguen sus estatutos, su lineamiento de Dios, pero alegran tu corazón cuando lo cumples porque estás satisfecho en su palabra. Ahora, continúa diciendo el verso 8. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir puro? Bueno, la palabra quiere decir limpio, literalmente. ¿Y por qué alumbra los ojos? Bueno, Dios en sus mandamientos es muy claro, hermanos. Él nos dice exactamente cómo quiere que actuemos en situaciones muy específicas. En lugar de robar, no robes, no adulteres, no mientas. Entonces, cuando tú encuentras en la palabra de Dios la solución de tus problemas, Él alumbra tu entendimiento, alumbra tus ojos. Pero solamente puedes encontrar solución de tus problemas cuando meditas y estudias la palabra de Dios. Quizás tienes un problema en el trabajo, no sabes cómo solucionarlo, pero quizás leyendo la palabra de Dios ahí te diga cómo tú tienes que actuar ante esta situación. Entonces, se alumbran los ojos de tu entendimiento y sabes cómo actuar correctamente. Tienes hijos rebeldes, no sabes cómo tratarlos. Bueno, estudiando la palabra y obedeciendo la palabra, ya sabes cómo tratar al hijo rebelde. Ya sabes cómo proceder ante esta situación. Eso es lo que quiere decir el texto. Vámonos al verso 9. Salmo 19, verso 9. Vean lo que dice. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. La palabra temor también se puede traducir aquí como reverencia. Entonces, la reverencia de Jehová es limpia, ¿no? Que permanece para siempre. Pero esta palabra también se tiene que entender de la siguiente manera. La palabra temor realmente tiene dos significados, dependiendo del contexto. Y es muy apropiado ocuparlo de dos maneras cuando nos acercamos a Dios. Por un lado, reverencia y por el otro lado, miedo. ¿Por qué? Porque cuando tú te pones enfrente de Dios en oración, no te estás poniendo ante un hijo de vecino, te estás poniendo ante el Creador, ya lo vimos, ante el Todopoderoso. Entonces tiene que haber un temor literal reverente a no querer ofenderlo cuando estás en su presencia. Decía Lewis, el autor de Crónicas de Narnia, comparado con Aslan, ¿no? Que es una personificación en ese libro de Cristo. Decía, él es un león bueno, pero por el hecho de que sea un león bueno, no deja de ser un león. Así también nuestro Dios. Dios es león de la cabeza hasta la cola. El hecho de que nuestro Señor sea un Señor manso, bueno, humilde,
No quiere decir que deja de ser terrible, poderoso. Hay que irnos con cuidado. Entonces el temor de Jehová es bueno, es limpio, porque cimienta los caminos de nuestro corazón para acercarnos a Él, que permanece para siempre. ¿Por qué? Porque si tú realmente temes a Jehová, los días en esta vida te serán largos. ¿Cómo es esto posible? Bueno, aquí hay hermanitos que obviamente sabemos todos proceden del alcoholismo, ¿no? Estaban en el pecado del alcoholismo, que no es enfermedad, es pecado. Estaban en el pecado del alcoholismo. ¿Cuánto tiempo le tomas? ¿Cuánto tiempo crees que ibas a vivir si hubieras seguido con tu vicio del alcoholismo? Muchos menos años de los que piensas, ¿no? Porque a lo mejor ibas a morir antes. Si tú temes a Jehová, tus días se alargan. Así de simple. ¿Por qué? Porque dejas el pecado que te mata y sigues los preceptos de Él que alargan tus días. Entonces, este es el principio de la sabiduría, el temor a Jehová, para tener largos días. Y por último, el punto número 6, también en este verso 9. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Aquí David nos está animando a que no tenemos que dudar de la palabra de Dios. Este verso nos trae a la memoria de que todo juicio de nuestro Dios siempre va a ser verdadero. Todo lo que encontremos en la palabra de Dios siempre va a ser verdadero, siempre va a ser veraz. Y tenemos que creer 100% en Él. ¿Y qué creen? Son justos, pese a quien le pese. No, pero yo soy de la idea de los cristianos que dice que tiene que haber pastoras dentro de la iglesia. ¿Qué dice la Biblia? Que no. ¿Por qué? Porque son verdad todos justos. No es lo que nosotros pensemos, es lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios nos manda que dejemos de ser simples. Pero me vas a quitar mi entretenimiento, pues que te lo quite. Entretente en otra cosa, ¿no? Pero menos en cosas que te hagan daño. ¿Me explico? Por eso son justos, por eso Dios los hizo justos. Para que cuando nosotros vayamos a esto en su palabra, digamos, tienes razón, Señor, yo estoy mal, tú estás bien, es justo lo que me estás pidiendo, es justo la manera como tengo que actuar, conforme a mi opinión, no, conforme a tu palabra. Entonces, por último, en el verso 10, David hace una comparación. ¿Qué es lo que dice? Salmo 19, verso 10. Dice la palabra de Dios: deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. ¿A qué se refiere? Como la palabra de Dios es perfecta, fiel, recta, pura, limpia, verdadera, entonces el hombre que adora a Dios tiene que buscar glorificar a Dios por medio de deleite de su palabra. Porque por medio de la palabra de Dios nosotros tenemos un entendimiento correcto de Dios, mucho más profundo del entendimiento que podemos encontrar en la creación, y así podemos vivir como Dios quiere que vivamos, en adoración a Él. Por eso David dice: para mí, que yo soy un verdadero adorador, encuentro la palabra preciosa y deliciosa, porque me ayuda a acercarme a mi Creador. Y nosotros tenemos que ver de esta misma manera la palabra de Dios. Ahora, ¿cuánto tiempo inviertes en esto? En hacer que la palabra de Dios se vuelva gloriosa ante tu paladar, ante tu corazón, ante tu mente. No lo sé, tienes que meditar en eso. Tienes que ser un verdadero adorador. No solamente viendo la creación y decir: qué hermoso es el cielo, qué hermoso el árbol, lo abrazo. No, qué hermosa es la palabra de Dios y viviré conforme a sus estatutos, conforme a la voluntad de mi Creador. Ahora, ya vimos a Dios como el artista de los cielos en un lienzo. Ya vimos a Dios como el artista con una excelente pluma, al decirnos y al apuntarnos que en su palabra hay sabiduría que nos apunta a su gloria. Ahora vamos a ver cómo el Señor nos va moldeando poco a poco. Y aquí no voy a tardar mucho. Vean lo que dice el salmista después de ver la gloria de Dios en la creación en su palabra. Dice, verso 11, Salmo 19, verso 11. Tu siervo es además amonestado con ellos, o sea, con su palabra. En guardarlos hay grande galardón. El salmista está diciendo: hay un beneficio en seguir la palabra de Dios. ¿Cuál es este beneficio? Ser amonestados. Ser amonestados. Tú tienes el privilegio, hermano, cada vez que abres la Biblia, cada vez que vienes a la iglesia, cada vez que escuchas una predicación en internet, que espero que la escuches,
Tú tienes el privilegio de ser amonestado por Dios cada vez que ocurre esto. ¿Y por qué es un privilegio? Porque se corrige tus caminos, se enderezan tus sendas. Ve lo que dice el salmista en el verso 2 y 13. Dice Salmo 19, verso 2 y 13. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Es la pregunta. Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Quién podrá entender sus propios errores, hermanos? ¿Tú puedes entender tus propios errores? Claro que no, porque tú eres soberbio, de acuerdo a tu naturaleza pecaminosa. Tú no puedes entender tus propios errores. Necesitas muchas veces, si no es que todo el tiempo que alguien más te diga que estás mal. ¿Y quién es el adecuado para esto? Dios. Y por eso es necesario que nosotros encontremos amonestación en la palabra de Dios, porque Él te va a decir, volvamos al ejemplo del simple. Estás viviendo una vida simple, dejas que todo entre a tu cabeza. Necesitas cambiar. Ya estás siendo amonestado, entonces, ¿qué ocurre? Empieza un mover dentro de ti del Espíritu Santo que dice, es cierto, necesito cambiar. Y te empiezas a alejar de ese pecado para empezar a abrazar lo santo. Bueno, David aquí pone otros pecados, yo puse el simple. ¿Qué es lo que David dice que lo preserve? De ser soberbio, de no ser íntegro, de no ser limpio delante de Dios, de ser rebelde ante Él. En otras palabras, Señor, protégeme de no seguirte en tus mandamientos. Protégeme de que mi vida sea como yo quiero que sea. Más bien, ayúdame a que mi vida sea como tú quieres que sea, a la estatura de varón perfecto. Y para eso, Dios nos envió al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para moldear nuestro corazón. ¿Pero qué creen? Hay una doble cooperación. El Espíritu Santo, en verdad, Él no se cansa. Puede decirte todo el día, estás mal, estás mal, estás mal. Ustedes sabrán qué pecado personal tiene. Estás mal, estás mal, estás mal. Pero depende de ti el poner los límites a ese pecado. Y con ayuda del Espíritu Santo salir adelante. Como David. David pedía las fuerzas, pero sin duda David también actuaba para alejarse de ese pecado. Y esa es la obra de arte que Dios está haciendo en cada uno de ustedes. Si es que están haciendo la voluntad de Dios, Dios los está esculpiendo. Más como ustedes, Dios nos libre de que seamos más como nosotros. Más a la imagen de Cristo. Si es que tú agarras el poder del Espíritu Santo para salir adelante en esto. Y David termina con estas palabras. Ya concluimos con el verso 14. Una adoración. Al entender la gloria de Dios en la creación, al entender la gloria de Dios en la palabra y al entender la gloria de Dios con un corazón que es humilde para aceptar la reprensión de su Señor. Verso 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Que mi vida sirva para tu gloria. Como la creación grita tu gloria, así que también mi vida, por medio del entendimiento correcto de tu palabra, también grite gloria a Jehová. Con mis hechos, con mis pensamientos, con mis palabras, con todo mi ser. Dios les bendiga, hermanos.